Bueno, aquí vemos diferentes modelos de multímetros, los cuales tienen la función amperímetro. Y bueno, muy importante, como os he dicho antes, la punta negra o la banana negra siempre al común. Y la punta roja, dependiendo de la medida, de la cantidad de amperios que vamos a medir, es decir, en este caso, lecturas inferiores a 600 miliamperios, la punta roja la podríamos poner aquí, selector a 600 miliamperios, y ahora nos mediría corrientes de 0 a máximo 600 miliamperios. Si la corriente fuese superior a 600 miliamperios, saltaría el fusible, ¿ok? Si la lectura que vamos a realizar son superiores a 600 miliamperios, la punta roja vendría aquí, en este caso a la escala de 20. Pondríamos el selector a 20 amperios y ahora me mediría corrientes de 0 a máximo 20 amperios. Si la corriente fuese superior a 20 amperios, fundiría el fusible interior que tiene de protección. Claro, lo ideal sería empezar siempre con la escala más alta y la punta roja, en este caso vamos a medir en corriente continua, pues en la escala más alta. Si vemos lecturas de 0,1 o 0,2, sabemos que son 100 miliamperios, 200 miliamperios y queremos lecturas más precisas, desconectaríamos circuito, cambiaríamos la punta a la escala máxima a medir de 600 miliamperios, cambiaríamos conmutador y a lo mejor la escala de 20 amperios nos estaba dando 0,1 y ahora al ponerlo en la escala máximo 600 miliamperios nos está marcando 0,130, 0,135, es decir, más precisión, ¿ok? Pero para empezar, si tenéis dudas sobre el consumo del receptor, empezar siempre en una escala mayor y según la lectura, si queréis más precisión, ya bajáis a una escala inferior. En este caso, este polímetro tiene una escala máxima a medir de 20 amperios en esta entrada y en esta entrada aquí una lectura máxima, una corriente máxima a medir de 600 miliamperios. Este de aquí es diferente, mide menos corriente, es decir, este me mediría una corriente en esta entrada de aquí máximo de 200 miliamperios. Y si fuese a medir corrientes superiores a 200 miliamperios, pasaríamos a la entrada de hembra de 10 amperios, selector a 10 amperios, corriente continua, porque es lo que voy a medir en corriente continua, y ahora me mediría corrientes de 0 a máximo 10 amperios. Este polímetro vemos aquí que mide también la corriente, los amperios, también en corriente alterna, y bueno, es un poco más viejo que este de aquí. Este ya en la misma escala mide tanto los amperios en continua como en alterna. Muy importante al tener en cuenta la conexión, muy importante. Común, el negro siempre al común y el rojo dependiendo de los amperios que vayamos a medir. Para pocos amperios, que lo sepamos, a la entrada hembra de miliamperios, y ya para más de según el polímetro, de medio amperio, de 600 miliamperios, de 200 miliamperios, pues la punta roja no, a la entrada hembra de máximo 10 amperios. Aquí tenemos menos precisión, pero más seguridad. Y luego ya por último están los multímetros ya inteligentes, que bueno, que ellos ya directamente al meter el rojo ya en la entrada
de corriente y automáticamente se pone en miliamperios. Y bueno, este mide una corriente mínima de 1 miliamperio hasta un máximo de 10 amperios. Estos son ya los de los más modernos, que no tiene que estar uno pendiente del selector, de las ruletas. Y bueno, y para medir corriente, pues este es el más seguro de todos. Este de aquí. Este no necesita de contacto físico. Pues no necesita este contacto físico con la parte conductora del conductor, puesto que directamente abrazando el hilo nos marcaría una corriente. Todo conductor que fluye la corriente por él genera un campo magnético o electromagnético y dicho campo se puede cuantificar y relacionar para que nos dé una medida de consumo en amperios, ¿ok? Es decir, de circulación de corriente en amperios. Este es el más utilizado a nivel de instalaciones eléctricas, puesto que las mediciones de consumo suelen ser superiores a medio amperio y bueno, y es el más seguro de todos. Ahora haremos una medición de corriente continua con este mismo y este de aquí. Bueno, pues vamos a tomar la medida de la intensidad que circula por esta lámpara. Y bueno, lo primero de todo, como os dije, como no tengo claro lo que consume y en escala de miliamperios, este polímetro, lo máximo poniendo la punta roja a esta hembra, sería para una escala máxima de 600 miliamperios. Como no tengo claro el consumo, me voy a curar en salud directamente, lo saco de la punta donde normalmente suele estar para medir tensión, resistencia, etcétera, y lo paso ya a la hembra de 20 amperios, ¿ok? El selector lo pongo para medir en corriente continua, escala 20 amperios, ahí lo tenemos. Bueno, positivo de la fuente de alimentación según el esquema anterior al punta positiva del polímetro, ¿ok? Vuelta del polímetro al hilo rojo de la lámpara. ¿Ok? Y ya por último, negativo de la lámpara directamente a negativo de la fuente de alimentación. ¿Ok? Vale, ya tenemos hecha la conexión, escala 20 amperios, encendemos equipo y le damos ON a la fuente de alimentación. Vale, ya nos marca un pequeño consumo que aquí no lo detecta, pero ahí sí, por lo visto es el consumo del funcionamiento de este pulsador táctil. Ah, mirad, ¿veis? Ya encendido. Vemos que, bueno, no se debe estar marcando un consumo de corriente. Y bueno, ahí lo vemos. A máxima potencia, que luego se puede regular manteniendo pulsado, se regula la intensidad. ¿Veis cómo baja los amperios, baja la cantidad de electricidad que circula por la lámpara? Ahora le vuelvo a pulsar, sube la intensidad luminosa y aumenta lógicamente la intensidad que circula por la lámpara, puesto que circulan mucho más electrones, pues para producir este fenómeno lumínico, ¿ok? Como consume menos de lo que es la hembra a escala de miliamperios, pues vamos a hacer la misma operación, pero tendremos más definición con esta punta aquí. Desconectamos en un momentito, se apaga todo, cambiamos. A escala de miliamperios, aquí máximo puede medir hasta 600 miliamperios, lo ponemos a miliamperios, encendemos
Ya está detectando un pequeño consumo, cosa que antes en la escala de 20 no se apreciaba. Es decir, antes teníamos más seguridad, pero menos resolución. Ahora tenemos más resolución. Es decir, 2,8 miliamperios es lo que consume ahora mismo el circuito táctil, que en el momento que nosotros toquemos, ¿ok?, ya sube el consumo. ¿Veis? A plena potencia, 486 miliamperios. Según la fuente de alimentación, 491. ¿Ok? Bajamos potencia. Claro, nos da más resolución en la lectura, más fiabilidad, puesto que la escala está a menor escala, se acerca más a la lectura idónea y bueno, a mínima potencia, máxima potencia, veis, la lectura es mucho más correcta. Dependiendo de qué consumos os he dicho, tendréis que ponerlo a la máxima escala y dependiendo de otro tipo de consumos de amperaje, de intensidad, pues poniendo en una escala más baja conseguiremos más resolución, más definición, más realidad en las lecturas. Ok, pues nada, esto ha sido todo. Hemos visto que se conecta en serie y bueno, y sin ningún problema. Bueno, vamos a realizar el consumo de esta lámpara en corriente alterna. Será un consumo muy pequeño, yo calculo por debajo de 100 miliamperios seguro, unos 70, 60 por ahí. Esta medición se puede realizar en una lámpara, se puede realizar en un motor monofásico, en un calefactor, en cualquier equipo que vaya a 230 voltios o a otra tensión que no sean 230 voltios y sea en corriente alterna. La forma de disponer las puntas en el polímetro y en el circuito es exactamente igual, tanto en corriente continua como en corriente alterna. Lo único es que hay que poner el selector de escala correctamente. Si vamos a medir corriente continua, en esa escala de corriente continua adecuada, y si vamos a medir corriente alterna, en esa escala de corriente alterna adecuada. Entonces, aquí tenemos una pinza amperimétrica, es muy sencillo, solo tiene para medir amperios en corriente alterna, escala mínima 40 amperios, escala máxima 400, yo le he puesto a 40 amperios, ya está puesta, encendemos. Y las conexiones del amperímetro, del multímetro que vamos a utilizar, la función amperímetro, es muy sencillo. Aquí tenemos el enchufe de la lámpara, hemos localizado el neutro, pues ya directamente el neutro a un terminal del enchufe. ¿Ok? Perfecto. Multímetro en modo amperímetro lo vamos a poner. Entonces, el negativo del multímetro, el negro, no el negativo, perdón, el negro o la punta de banana o la punta de prueba del multímetro, la de color negro, la conectamos ya directamente a la otra entrada del enchufe, ¿ok? De tal manera que el cable rojo, cuando lo metamos a fase, nos cerrará el circuito. Correcto, es decir, el amperímetro lo que hace realmente es cerrar el circuito. Y forma parte del circuito, puesto que la corriente que consume la lámpara, que va a circular por la lámpara, va a ser la misma que circule por el amperímetro. Pero el amperímetro, al tener una resistencia interna muy baja, no tiene prácticamente ni caída de tensión ni consumo interno. Por tanto, prácticamente no afecta a las mediciones que vamos a obtener. Bueno, como ya os he dicho, yo calculo que el consumo será menos de 100 miliamperios. Por tanto, la punta roja, vamos a medir intensidad, corriente, pues la metemos a la hembra de miliamperios.
porque en mi polímetro la escala máxima que mide es hasta 600 miliamperios. Entonces la metemos a la hembra de amperios en lecturas de miliamperios, ¿ok? Segundo paso, selector del multímetro a escala 600. En este caso, 600 miliamperios. Nos mediría corrientes de 0 a 600 miliamperios máximo, ¿ok? Muy bien. Si os fijáis, aquí aparece DC, corriente discontinua, corriente continua. Pulsamos el Select y ya lo tenemos para corriente alterna, ¿ok? Y ya por último, la punta roja, pues cierra el circuito. La metemos directamente a la fase. Se enciende la luz, está encendida, ¿ok? Y bueno, nos dice el multímetro digital en modo perímetro que consume dicha bombilla LED 52,8 miliamperios, ¿ok? En cambio, la pinza amperimétrica, si os fijáis, claro, está puesto en escala 40 y con todo eso no se va mucho, porque marca 0, entre 0,03 y 0,04, es decir, unos 40 miliamperios. Claro, pensar que esta escala 40 amperios es una corriente muy pequeñita y claro, le cuesta realmente cuantificarla con precisión. Pero bueno, nos da en torno a 40 miliamperios. El consumo real, según el multímetro digital en modo amperímetro, que lo tenemos, son 52,7 miliamperios. Y nada, vais viendo cómo la punta roja cierra el circuito, ¿ok? Es decir, está en serie, la corriente vendría por aquí por la fase, vendría por aquí por la punta roja, lo que es la fase, vendría la corriente, ese flujo de electrones, entrarían aquí dentro, pasarían por aquí dentro, sería cuantificado marcando 52,7 miliamperios, es decir, miliamperios por segundo. Está pasando por segundo 52,8 miliamperios por segundo. Son constantes, es un flujo constante de 52,8 miliamperios, puesto que tenemos constantemente consumo de energía, ¿ok? Por tanto, saldrían por aquí los miliamperios, los miliamperios, los electrones, ¿ok? La intensidad, vendría por aquí, cable negro, entraría en la otra punta del enchufe de la lámpara, subiría por el cable del enchufe, subiría por la lámpara, pasaría por la bombilla LED, generaría esa luz, bajaría por lo que podríamos llamar el neutro, ok, vendría por aquí, por la punta negra y al neutro, de tal manera que la corriente que circula por la lámpara es la misma que circula por el polímetro. Como el polímetro tiene resistencia interna prácticamente cero, no supone ninguna pérdida ni de tensión ni de energía dentro del circuito. Ok, y ahora pues vamos a hacer la misma operación con una bombilla incandescente de filamento, que ya es una reliquia encontrar esto ya no existe, es muy difícil ya conseguirlas, y bueno, espero que no se funda. Pues sí, la misma operación con una bombilla de filamento de wolframio, que coge unas temperaturas de, no sé, cercanos a los 1000 grados, creo, si no creo mal recordar. Y bueno, para tocar la bombilla cuando lleva 3 horas encendida. Y bueno, la misma operación, La conexión no la hemos variado. Sí que hemos variado, claro, como yo no sé realmente el consumo de esta bombilla y no veo bien de cuántos vatios son, lo mismo es de 40 como de 60 o de 100, ¿ok? Entonces, claro, ante la duda, pues nada, la punta roja que estaba en la escala de miliamperios máximo 600 miliamperios, lo he pasado a la hembra de amperios, pero máximo 20 amperios,
por si consumiese más de 600 miliamperios, no me funda el fusible del amperímetro. Y nada, y la escala, el selector, pues hay que ponerlo a la escala de 20 amperios, ¿ok? Seguimos en corriente alterna, AC. Y de aquí no he tocado nada, puesto la escala mínima que tenía era 40 amperios y bueno, lo mismo, la misma conexión, no hemos variado nada de la conexión, solo los ajustes del amperímetro y cerramos circuito. Vale, esa es la luz de una bombilla. Claro, no se ve bien por el reflejo de la luz, pero bueno, vemos un consumo de 0,42, es decir, 420 miliamperios, casi rozando el medio amperio, ¿eh? Y bueno, y según el polímetro, la pinza amperimétrica, pues en torno a 0,38 amperios, que 0,38 amperios son 380 miliamperios. Y según el multímetro, ok, pues consume 0,42 amperios, que son 420 miliamperios. Como el multímetro en escala miliamperios aguanta un máximo de 600 miliamperios, pues bueno, voy a definir un poquito la precisión. Desconectamos, quitamos de aquí la hembra de 20 amperios y la pasamos a la parte de la hembra de escala miliamperios, que en este caso un máximo de 600 miliamperios. Lo conectamos, escala del multímetro a 600 miliamperios, continuamos lectura AC en corriente alterna, punta roja del multímetro en modo amperímetro y cerramos circuito. Consume, pues aquí lo veis, 429 miliamperios, casi medio amperio. Según la pinza amperimétrica, pues 0,38 amperios, que son 380 miliamperios. Pues no veas, si atendemos a la lectura, consume 8,5 veces más la bombilla incandescente, produciendo, yo diría, menos luz y ya está bien caliente. Pues consume 8,5 veces más esta bombilla que no esta de aquí. Parece mentira, pero por eso vale la pena quitar todas las bombillas incandescentes y poner bombillas LED. Y referente pues a las escalas del polímetro, en este caso del amperímetro, bueno, vamos a cerrar el circuito. Entonces, claro, yo lo tengo puesto a escala máximo 600 miliamperios, que nos mediría de 0 a un máximo de 600 miliamperios. Si todavía quiero más precisión, puedo bajar, como el consumo de la bombilla LED son 53,1 miliamperios, puedo bajar un punto la escala. La voy a poner a un máximo de 60 miliamperios. Y nos marca ya una lectura más precisa de 51,25 miliamperios. Si yo bajo más la escala, seguirá el circuito cerrado, pero probablemente marque abierto o sobrecarga, o bueno, vamos a verlo, es que nunca lo he probado. Voy a ponerle una escala inferior, a máximo de lectura 6 miliamperios. Vale, nos marca OL, supongo que será overload, sobrecarga. Y bueno, el circuito sigue cerrado, sigue pasando la corriente. Y nada, a tenerlo en cuenta, no os fiéis, esto puede dar al principio un poco de confusión, pero nada. Está en modo amperímetro, sigue el circuito cerrado, sigue pasando la corriente por el amperímetro y por la lámpara, pero al estar a una escala inferior a la lectura real, que es superior a la escala que está circulando, el polímetro, modo amperímetro, en este caso el amperímetro, pues marca overload.
Si ahora ya lo ponemos a la escala correcta, puesto que el consumo de la lámpara es superior a 6 miliamperios, ya nos marcará el consumo real, es decir, la electricidad, los electrones que circulan reales por la lámpara, consumo de corriente. 51,81 miliamperios, ¿ok? Si lo ponemos a la escala de 600, menos definición, menos fiabilidad en la lectura. Y si lo ponemos ya en la escala de 20 amperios máximo, claro, estando aquí se apagaría la luz porque el circuito está abierto, pasaríamos la punta, que ahora mismo aquí hay fase, aquí a 20 amperios y debería lucir pues marcando una corriente, muy poca precisión, 0,04. Y bueno, hemos visto el tema de las escalas. Para tener una lectura correcta, adecuada, lo suyo es ponerlo, como ya sabemos lo que consume la bombilla LED, que consume muy poquito, lo ponemos mismo a 600 miliamperios, ¿ok? Nos marca 0,2 porque está a 20 amperios, cambiamos la punta. Y bueno, esta es la lectura para mí más correcta, 52,9 miliamperios. Si queremos más precisión, bajamos la escala. Y si ya nos pasamos de bajando la escala muy inferior que el consumo real de corriente eléctrica, pues marca sobrecarga, ¿ok? Bueno, y ahora pues vamos a comprobar con el multímetro inteligente en modo amperímetro, pues, ¿qué nos marca? Lo primero del todo, quitamos el común directamente a uno de los terminales del enchufe, el común del multímetro, el otro terminal del enchufe al neutro, ok, que lo tenemos ahí, eso va conectado al neutro. La punta roja nos va a cerrar el circuito, pero claro, muy importante acordarse, la punta roja hay que quitarla de la hembra donde medimos tensión, ohmios, diodos, condensadores, etcétera, y tenemos que pasarlo a la entrada hembra de lectura de miliamperios y amperios. Ya la tenemos. Encendemos multímetro. Lo pasamos, no hace falta tocar nada, ni pasarlo a corriente continua ni corriente alterna. Y bueno, vamos a cerrar el circuito a ver qué nos marca. Vale, nos está marcando una corriente de 52,6, 52,7 miliamperios. Este polímetro es de peor calidad que el otro, pero la verdad que a mí me gusta, va muy bien. Hace la función, es un polímetro barato y para una persona que empieza en este mundillo y no tiene ningún tipo de conocimiento, pues para empezar es un multímetro que yo por lo menos recomiendo. Hace que lo tengo ya más de un año y no me ha dado ningún problema y va muy bien. Bueno, pues después de cerca de 3 minutos que lleva encendida la bombilla incandescente de filamento, vamos a ver qué temperatura ha cogido el vidrio. Por tanto, quito ya la punta roja del enchufe, ok. Eso sí, muy importante, un trapo, si no os quemaréis los dedos para quitar la bombilla. Muy importante, un trapo que cogen una temperatura muy elevada. No ha llegado a 3 minutos. Aquí está la bombilla, que no toque los cables, que no lo vamos a quemar. Noto el calor. Y bueno, fijarse qué temperatura ha cogido la bombilla. Mirad,
19 grados, bueno, entre 119 y 120, y ahora pues dentro de un momento empezará a bajar. Pero fijarse la temperatura que coge el cristal de la bombilla y no ha llegado a 3 minutos de encendido, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Frente a unos 32 grados que cogía la bombilla LED. Pues nada, espero que os haya sido útil el vídeo, que os haya gustado. Darle a un like, así más gente tendrá acceso a estos vídeos y a este canal. Y bueno, nada, que os vaya todo muy bien. Hasta el próximo día. El próximo día ya veremos la tensión eléctrica. Pensar como aparecía en el vídeo parte 1, la tensión eléctrica te atrapa y el movimiento de los electrones constantes en el tiempo, que son los amperios, son los que te matan. Eso tenerlo muy claro, ¿eh? Por eso a mayor tensión, más corriente eléctrica va a fluir de ese terminal positivo a ese terminal negativo. Nada, que os haya sido útil y lo dicho, gracias por aguantar este tostón, pero bueno, poco a poco. Hasta el próximo vídeo. Gracias.